Dios nos dice que rechacemos las herejías o falsas enseñanzas. Hola, soy Carlos de los Santos y quiero compartir estas preciosas palabras de parte del Señor. Las epístolas de Juan, conocido como el discípulo del amor, son un conjunto de 3 libros del Nuevo Testamento que se cree fueron escritos entre los años 85 y 100 de nuestra era. Tradicionalmente se considera como su autor a Juan el Evangelista, también conocido simplemente como el Anciano. Ahora bien, muchas personas hemos escuchado que cuando alguien va a su hogar a llevarle una doctrina falsa, porque se sabe que contradicen lo que hay escrito en la Biblia, les dan la bienvenida según ellos porque Dios es amor. Sin embargo, Dios nos dice claramente en su palabra que nosotros no debemos dar la bienvenida a nadie que vaya a llevarnos una falsa enseñanza, una doctrina que sea contraria a lo que está establecido en la palabra de Dios. Hay una religión bien conocida por muchos que van de casa en casa tocando las puertas, y entre las falsas enseñanzas que esa religión distribuye entre el pueblo está aquella que niega que exista el infierno, que exista un lugar de tormento eterno. Ellos, entre otras cosas, dicen que un Dios de amor, como el creador del universo, no va a condenar a nadie a un lugar de sufrimiento eterno. Estas personas yerran en lo siguiente: Dios tiene sentimientos, pero no son como los humanos, pues los sentimientos de la humanidad le llevan a cometer injusticias, a no corregir lo malo y a aceptar el pecado como algo que es simplemente casual. La definición de herejía es idea o conjunto de ideas religiosas contrarias a los dogmas de una doctrina religiosa que son rechazadas por autoridades eclesiásticas, especialmente en la Iglesia Católica. También es sinónimo de afirmación o posición contraria a los principios y reglas establecidas y aceptados comúnmente en cualquier cuestión, ciencia o arte, etc. Cuando hablamos de una herejía respecto a la Biblia, nos referimos a enseñanzas que son contrarias a lo que la Biblia enseña. En los tiempos del apóstol Juan, como también en la actualidad, existían muchas falsas religiones, y una de esas enseñaba que Jesucristo no había venido en carne. Esas religiones, entre ellas la Gnosis o el conocimiento, que también en la actualidad se practica, y los docecitas, decían que Jesucristo no pudo haber venido en carne y sangre, porque la carne y la sangre, según ellos, es mala, y como Él es perfecto, no pudo haber venido en esa naturaleza. Es por eso que en 1 de Juan capítulo 4 verso 2, el apóstol nos dice mediante el Espíritu Santo que el que niega que Jesucristo había venido en carne y sangre es un anticristo, es decir, es contrario a Cristo, es una falsa enseñanza. Esta religión también enseñaba y aún enseña en la actualidad que por cuanto todo lo físico es malo, incluyendo el cuerpo, usted puede pecar porque eso no tiene importancia. Y es por eso, y dentro de ese contexto, que las cartas del apóstol Juan, que fueron escritas a iglesias establecidas en Asia Menor, nos dice en la segunda carta del apóstol, a partir de los versículos 6 en adelante, lo siguiente: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Toda enseñanza que niegue que Jesucristo ha venido en carne y sangre es un anticristo, es contra Cristo y es un engaño. En el verso 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, es decir,
que nosotros podemos recibir una enseñanza verdadera, podemos recibir los servicios de Cristo a través de sus ministros, pero si nos descuidamos podemos perderlo. Es como cuando nos entregan algo de valor, nosotros tenemos la responsabilidad de protegerlo, de no dejar que nadie nos dañe, nos robe ese galardón, ese regalo, esa bendición que Dios nos haya entregado. Por eso dice en el verso 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Está diciendo el apóstol, cuídense de aceptar falsas enseñanzas, guarden lo que les hemos enseñado, protejan lo que Dios les ha entregado, no les den la bienvenida a esos falsos maestros, no acepten las herejías que quieran distribuir entre ustedes. Por eso dice en el verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Escuchó lo que dice la Biblia? Si alguien va a llevar una falsa enseñanza a su casa, no lo reciba ni le diga bienvenido. No haga como muchas personas que dicen, bueno, Dios es amor, yo lo recibo. No, Dios mismo está diciendo que si van a llevar falsas enseñanzas, que no lo reciba y que no le diga bienvenido. ¿Por qué? En el verso 11 dice, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y repito, aunque contextualmente la doctrina a la que se refiere específicamente aquí el apóstol es a aquella que niega que Jesucristo ha venido en carne y sangre. Sin embargo, si lo hacemos extensivo a la generalidad, vamos a ver que también esto se aplica a cualquier otro tipo de enseñanza. Como les había hablado al principio, hay una religión que va tocando las puertas y entrando a las casas, y entre las falsas enseñanzas de esta religión es negar la existencia del infierno, del lugar de tormento eterno. Si nosotros le damos la bienvenida a esa falsa enseñanza, entonces nos hacemos partícipes de la misma. Verso 11 de segunda carta del apóstol Juan, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y no diga que porque Dios es amor, si usted hace eso estaría actuando bien. Es lo contrario. Dice Dios que usted participa de sus malas obras si le da la bienvenida a ese tipo de enseñanzas, cual que sea, que esté contra lo que está establecido en la palabra. En la actualidad existe una religión conocida como el gnosticismo, la cual se enfoca en que nosotros llegamos a la perfección mediante el conocimiento. Es por esto que esta vertiente niega que Jesucristo haya venido en carne y sangre. Para ellos todo lo físico, todo lo material es malo. Sin embargo, la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 3 verso 16 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el cuerpo como tal no es malo. Lo que sí es malo es que nosotros entreguemos nuestro cuerpo a practicar el pecado como hacíamos antes. Pero dice la misma Biblia, repito, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no mora en las piedras, en los bloques, en los edificios. Él mora en nosotros. Y es por eso que no es malo el cuerpo per se. Pero practicar el pecado sí lo es. El gnosticismo dice que la perfección nosotros la podemos alcanzar mediante el conocimiento. Y por lo tanto rechazan la importancia del cuerpo físico y asimismo niegan que Jesucristo haya venido en carne y sangre. Y repito, la Biblia dice que el que enseña esto es un anticristo, es contrario a Cristo, dice el apóstol Juan. Verso 10 de segunda de Juan, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La que enseña que Jesucristo vino en carne y sangre. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Verso 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es decir, cuando nosotros estamos de acuerdo
con una herejía, una doctrina que es contraria a lo que la Biblia establece, nos hacemos partícipes de estas malas obras y estamos sujetos a sufrir las mismas consecuencias que sufrirán aquellos que la practican, siempre y cuando no se arrepientan de sus malas obras mientras Dios les dé oportunidad. Debemos permanecer en la verdad, en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Cristo. Recuerde que cuando alguien le habla o le enseña cualquier parte de un estudio, de un mensaje o de una prédica, si es contrario a la palabra, aunque le agrade al oído del ser humano, eso es falso, es una herejía. Los herejes no entrarán en el reino de los cielos. Vaya a 2 de Pedro, capítulo 2, y vaya al libro de Judas y lea qué dice Dios acerca de las consecuencias que vendrán sobre aquellos falsos maestros, sobre aquellos que esparcen falsas enseñanzas, sobre aquellos que por avaricia, por dinero, por beneficios o por cualquier otra razón esconden la verdad al pueblo y le hablan solo lo que el ser humano quiere oír desde la perspectiva humana de la naturaleza corrupta que habita en el ser humano. Así que tengamos mucho cuidado y nadie que vaya a enseñarnos falsedades, herejías, doctrinas contra la Biblia, no le demos la bienvenida, dice Dios. No pongamos los sentimientos humanos por encima de la justicia de Dios, por encima de la verdad de Dios. No, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Si nosotros participamos de las falsas enseñanzas de los gnósticos, nos hacemos uno con ellos, nos ponemos de acuerdo y participamos de sus malas obras. Si nosotros decimos que Jesucristo no vino en carne y sangre, también nos convertimos en anticristos, como se habían convertido estas personas de los tiempos del apóstol Juan. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Soy Carlos de los Santos. Suscríbete, búscame en Facebook como Carlos Ben Adonai y en la plataforma digital de Amazon como Carlos Israel de los Santos Ramírez. Que la paz de Dios te guarde hoy, mañana y siempre.